Buenas tardes. El día de hoy conversaremos acerca de la lógica de la economía clásica, la economía austriaca y la economía keynesiana relacionado a la producción agregada, es decir, la visión que tienen estas escuelas con respecto a la macroeconomía. Empezamos con la economía clásica. La economía clásica, siguiendo sus principales protagonistas como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Jean Baptiste Say, es la fuente de inspiración que tienen las modernas escuelas liberales, como es el caso de la Escuela Austriaca de Economía. La economía clásica explica el funcionamiento que tiene la economía sin considerar la intervención del gobierno, es decir, una economía libre. También esta economía se caracteriza por tener una visión de largo plazo, asumiendo que en el corto plazo el mercado ajusta los desequilibrios que se pudieran presentar entre la oferta y la demanda de los bienes, ya que los mercados siempre se equilibran, incluyendo el mercado laboral. Otro punto importante es que la economía normalmente está en pleno empleo y que de manera temporal pudiera presentarse fluctuaciones que generen niveles de desempleo. En la figura 1 podemos sintetizar la lógica que subyace al liberalismo clásico. Los factores productivos, la mano de obra, trabajadores y los bienes de capital, máquinas, usados en la producción, son los que dan inicio al proceso productivo, como se puede apreciar en la figura. El uso de estos factores productivos dan lugar a la producción de bienes y servicios, y estos al ser vendidos generan la renta nacional. De la renta nacional se pagan impuestos y estos configuran los ingresos del gobierno que serán usados en el gasto público. Una vez deducidos los impuestos de la renta, tenemos la renta disponible que se distribuye en consumo y ahorro. Del ahorro nace la inversión y los bienes de capital, que conformarán el stock de capital en la economía, contribuyendo en una mayor productividad de la mano de obra y en mejores salarios. Así tenemos los tres componentes del gasto total en la economía: consumo, inversión y el gasto del gobierno. Cabe destacar que en la economía clásica los factores productivos, al ser utilizados en las empresas, generan la producción y los ingresos que permitirán que la sociedad pueda llevar a cabo el consumo de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. También con una mayor producción se generan más ingresos por impuestos, por tanto el gobierno tendrá más recursos para llevar a cabo el gasto público. En otras palabras, en la economía clásica, la producción precede al gasto. En adición al análisis de la visión de la economía clásica, incluimos el enfoque de la Escuela Austriaca de Economía, siguiendo a Friedrich Hayek, quien visualizó la producción nacional en una serie de etapas, desde la más alejada del consumo, relacionada a los factores originales como la mano de obra y la tierra, pasando por los bienes intermedios y finalmente acabando en los bienes de consumo, los que ya no sufren transformación alguna y acaban en manos de los consumidores para satisfacer sus necesidades. En este caso, por simplificación, obviamos las etapas relacionadas a la producción de bienes de capital. En la figura número 2 sintetizamos 4 etapas fundamentales. La primera etapa es la producción y venta del insumo, que utilizará el productor. La segunda etapa es la compra del insumo por parte del productor y su manufacturación, obteniendo así un bien que será comercializado en el mercado. La tercera etapa es la compra de los bienes producidos por parte de una empresa distribuidora. Y la última etapa es la compra de los bienes a una distribuidora por parte de una tienda para ser vendidos a las personas y familias. Para simplificar la figura, solamente consideramos la elaboración de un bien final. Se observa de izquierda a derecha, a medida que los insumos son transformados en otro bien, el mercado les va agregando valor y se van formando una serie de valores agregados en cada una de las etapas. El valor agregado está compuesto por el pago de salarios y por la rentabilidad económica. En la figura se observan dos flechas, una con sentido hacia la derecha y la otra con sentido hacia la izquierda. La primera se relaciona con el flujo de bienes intermedios hasta que se convierten en un bien de consumo y llega a manos de las familias. Esta es la oferta total de bienes que se ofrecen en todas las etapas. La segunda flecha, de derecha a izquierda, refleja la demanda de los bienes y se relaciona con el flujo de dinero o de pagos.
Este flujo se inicia con el consumidor cuando compran los bienes finales y continúa hasta la primera etapa. Esta es la demanda total de todos los bienes que se transan en todas estas. Por tanto, toda la cadena de producción dependerá de las preferencias de los consumidores por el bien final y también de cuánto están estos dispuestos a pagar por el bien final. Podemos sintetizar los procesos de la siguiente manera. Las familias compran y pagan a las tiendas compran y pagan al distribuidor, el distribuidor compra y paga al productor, el productor compra y paga al productor de los insumos. Por tanto, para que la sociedad cuente con una mayor variedad y cantidad, así como una mejor calidad de bienes de consumo, los procesos productivos deberán ser cada vez más eficientes y tener una mayor productividad, lo que coadyuvará a generar una mayor capacidad de consumo de la población. En teoría, el equilibrio de la economía se dará cuando todas las demandas y ofertas se igualen. Siguiendo la secuencia de derecha a izquierda, el equilibrio en la última etapa significa que la demanda de bienes de consumo se iguala a lo que ofrecen las tiendas. La demanda de bienes por parte de las tiendas es igual a lo que los distribuidores reparten. La demanda de los distribuidores es igual a lo que la fábrica produce y la demanda del insumo es igual a lo ofrecido por el productor del insumo. Asumimos que no existen inventarios por simplificación. Al ser el equilibrio un artificio del análisis económico y no darse en la realidad, los mercados estarán ajustándose permanentemente en cuanto a oferta, demanda, precios, salarios y utilidades se refiere. En esta economía no hay lugar para que el gobierno estimule la demanda agregada e influya en la producción y en el empleo. Ahora veremos la economía keynesiana. La economía keynesiana tiene una visión de corto plazo y utiliza variables agregadas, es decir, totales, a diferencia de la economía clásica, que analiza la economía desde una perspectiva más cercana a la empresa y a las familias. En la economía keynesiana, la principal característica es que el consumo de las familias, el gasto de las empresas en bienes de capital y el gasto del gobierno son las que definen la producción a nivel agregado, vale decir, la actividad económica. La suma de estos tres tipos de gasto fue conceptualizado por John Maynard Keynes como la demanda efectiva. En tal sentido, la demanda efectiva, que a partir de ahora la llamaremos la demanda agregada, son las compras planeadas y ejecutadas tanto de bienes de consumo como de bienes de capital, incluyendo los gastos del gobierno. Una característica fundamental de la economía keynesiana es que la demanda agregada define la producción agregada, sin tener en cuenta en qué sectores se efectuará el gasto y la reacción de los mercados, ni de los consumidores ni productores. Este es el principio de la demanda efectiva, lo que marcó una gran diferencia respecto a la economía clásica, en el sentido que el gobierno se convierte en un actor directo de la actividad económica. A continuación, analizamos la figura número 3, que contiene la lógica de una economía keynesiana cerrada sin considerar los mercados financieros. Asumimos que la demanda agregada se expande como consecuencia de un incremento del gasto del gobierno por una sola vez, lo que se denomina un impulso fiscal. Por ejemplo, el gobierno desarrolla una serie de proyectos de construcción de carreteras por todo el país, impulsando el sector construcción. Este mayor gasto público impacta primeramente en la demanda agregada, incentivando a las empresas productoras a aumentar su producción. Todas estas ventas adicionales generan un mayor ingreso en la economía, que está representada en la figura como la renta agregada. Una vez pagados los impuestos a la renta, se tendrá un mayor ingreso disponible que favorece al consumo, expandiéndolo. Esto trae como consecuencia que las empresas productoras de bienes de consumo aumenten su producción, generándose así mayores rentas. El ingreso que no se consume se convierte en un ahorro, que será la fuente de recursos para la compra de bienes de capital. Por otro lado, el gobierno recauda impuestos que serán las fuentes de recursos para el gasto público. Luego, el impulso fiscal crea una serie de procesos que finalmente expanden la producción en una mayor proporción respecto a la que aumentó el gasto público. Por ejemplo, si el gasto público aumenta en 100, la producción lo hará en 120. Justamente este es el efecto multiplicador muy conocido en la economía keynesiana. Finalmente, planteamos algunas diferencias notorias entre estas dos maneras de ver la economía, una liberal y la otra interventora. En la economía liberal, el gasto público no influye en la producción ni en la renta, y esta solo depende de la calidad y productividad de los recursos productivos,
como es la mano de obra y los bienes de capital. En la economía keynesiana, el gasto público sí influye en la producción y en la renta nacional. Para que una población tenga una mayor y un mejor nivel de consumo en el futuro, la economía clásica recomienda el sacrificio del consumo y un mayor ahorro, y por tanto una mayor inversión, lo que permitirá en el futuro que las personas disfruten de una mayor cantidad y calidad de bienes de consumo. En cambio, los keynesianos consideran que en el presente se debe gastar más, de tal manera que el consumo y la inversión deben seguir la misma tendencia. Un problema importante para el keynesianismo es que para estimular la actividad económica se debe efectuar un mayor gasto público, incurriendo en déficit fiscal y una mayor deuda. Y esto no lo contempla sus modelos tradicionales, como es el caso del modelo ISLM, muy utilizado en la macroeconomía. Otra diferencia entre ambas escuelas es que la economía liberal considera que normalmente la economía se encuentra en pleno empleo y que temporalmente puede existir ese empleo, pero este es corregido por los mercados. El keynesianismo dice lo contrario, aduciendo que los mercados de trabajo pueden permanecer indefinidamente con desempleo, dado que asumen que los salarios nominales no se ajustan a la oferta y la demanda de trabajo. Por tanto, lo normal es que exista desempleo y de vez en cuando se da el pleno empleo. En la economía keynesiana el fusible es la inversión, lo que se define como la variable que causa inestabilidad a la economía y que es justamente el gasto público el llamado a reemplazarla, creando demanda agregada, producción y renta agregada y por tanto mayor empleo. Las escuelas liberales piensan diferente, en el sentido que la acción del gobierno es la que crea la inestabilidad, toda vez que alteran el gasto privado con los impuestos, emiten dinero bajando la tasa de interés, incentivando consumo e inversión de manera artificial, y luego se producen grandes deudas impagables, más allá de generar un proceso inflacionario. Gracias por su atención. Hasta luego.